Capítulo 16. Normas intelectuales. En el terreno de la vida práctica, cada persona tiene su criterio, su forma más o menos rancia de pensar, y nunca se abre a lo nuevo. Esto es irrefutable, irrebatible, incontrovertible. La mente del humanoide intelectual está degenerada, deteriorada, en franco estado de involución. Realmente el entendimiento de la humanidad actual es similar a una vieja estructura mecánica inerte y absurda, incapaz por sí misma de cualquier fenómeno de elasticidad auténtica. Falta ductibilidad en la mente, se encuentra enfrascada en múltiples normas rígidas y extemporáneas. Lo más grave de toda esta cuestión es que las millonadas de criterios equivalen a millonadas de normas putrefactas y absurdas. En todo caso, las gentes nunca se sienten equivocadas. Cada cabeza es un mundo, y no hay duda que entre tantos recovecos mentales existen muchos sofismas de distracción y estupideces insoportables. Mas el criterio estrecho de las multitudes ni remotamente sospechan el embotellamiento intelectivo en que se encuentran. Estas gentes modernas, con cerebro de cucaracha, piensan de sí mismas lo mejor, presumen de liberales, de supergenios, creen que tienen muy amplio criterio. Los ignorantes ilustrados resultan ser los más difíciles, pues en realidad, hablando esta vez en sentido socrático, diremos, no solamente no saben, sino que además ignoran que no saben. Los bribones del intelecto aferrados a esas normas anticuadas del pasado se procesan violentamente en virtud de su propio embotellamiento, y se niegan en forma enfática a aceptar algo que en modo alguno puede encajar dentro de sus normas de acero. Piensan los sabiondos ilustrados que todo aquello que por una u otra causa se salga del camino rígido de sus procedimientos oxidados es absurdo en un 100%. Así, de este modo, esas pobres gentes de criterio tan difícil se autoengañan miserablemente. Presumen de geniales. Los pseudo-sapientes de esta época ven con desdén a quienes tienen valor de apartarse de sus normas carcomidas por el tiempo. Lo peor de todo es que ni remotamente sospechan la cruda realidad de su propia torpeza. La mezquindad intelectual de las mentes rancias es tal que hasta se da el lujo de exigir demostraciones sobre eso que es lo real, sobre eso que no es de la mente. No quieren entender las gentes del entendimiento raquítico e intolerante que la experiencia de lo real solo adviene en ausencia del ego. Incuestionablemente, en modo alguno sería posible reconocer directamente los misterios de la vida y de la muerte, en tanto no se haya abierto dentro de nosotros mismos la mente interior. No está de más repetir en este capítulo que solo la conciencia superlativa del ser puede conocer la verdad. La mente interior solo puede funcionar con los datos que aportan la conciencia cósmica del ser. El intelecto subjetivo con su dialecta razonativa nada puede saber sobre eso que escapa a su jurisdicción. Ya sabemos que los conceptos de contenido de la dialéctica razonativa se elaboran con los datos aportados por los sentidos de percepción externa, quienes se encuentran embotellados dentro de sus procedimientos intelectuales y normas fijas, presentan siempre resistencia a estas ideas revolucionarias. Solo disolviendo el ego en forma radical y definitiva es posible despertar la conciencia y abrir realmente la mente interior. Sin embargo, como quiera que estas declaraciones revolucionarias no caben dentro de la lógica formal, ni tampoco dentro de la lógica dialéctica, la reacción subjetiva de las mentes involucionantes oponen resistencia violenta. ¿Quieren esas pobres gentes del intelecto meter el océano dentro de un vaso de cristal? Suponen que la universidad puede controlar toda la sabiduría del universo y que todas las leyes del cosmos están obligadas a someter a sus viejas normas académicas. Ni lejanamente sospechan esos intonsos, dechados de sabiduría, el estado degenerativo en que se encuentran. A veces resultan tales gentes por un momento cuando vienen al mundo esoterista, mas pronto se apagan como fuegos fatuos, desaparecen del panorama de las inquietudes espirituales, se los traga el intelecto y desaparecen de escena para siempre. La superficialidad del intelecto nunca puede penetrar en el fondo legítimo del ser. Empero, los procesos subjetivos del racionalismo pueden llevar a los necios a cualquier clase de conclusiones muy brillantes pero absurdas. El poder formulativo de conceptos lógicos en modo alguno implica la experiencia de lo real.
El juego convincente de la dialéctica razonativa autofascina al razonador, haciéndolo confundir siempre gato con liebre. La brillante procesión de ideas ofusca al bribón del intelecto y le da cierta autosuficiencia tan absurda como para rechazar a todo eso que no huele a polvo de bibliotecas y tinta de universidad. El delirium tremens de los borrachos alcohólicos tiene síntomas inconfundibles, pero el de los ebrios de las teorías se confunden fácilmente con la genialidad. Al llegar a esta parte de nuestro capítulo diremos que ciertamente resulta muy difícil saber dónde termina el intelectualismo de los bribones y dónde comienza la locura. En tanto continuemos embotellados dentro de las normas podridas y rancias del intelecto, será algo más que imposible la experiencia de eso que no es de la mente, de eso que no es del tiempo, de eso que es lo real. El cuchillo de la conciencia. Algunos psicólogos simbolizan a la conciencia como un cuchillo muy capaz de separarnos de lo que está pegado a nosotros y nos extrae la fuerza. Creen tales psicólogos que la única manera de escapar al poder de tal o cual yo es observarlo cada vez con más claridad, con el propósito de comprenderlo para volvernos conscientes del mismo. Piensan esas gentes que así uno se separa eventualmente de aquel o este yo, aunque sea por el grosor del filo de un cuchillo. De esta manera dicen, el yo separado por la conciencia parece como una planta cortada. Hacerse conscientes de cualquier yo, según ellos, significa separarlo de nuestra psiquis y condenarlo a muerte. Incuestionablemente tal concepto, aparentemente muy convincente, falla en la práctica. El yo, que mediante el cuchillo de la conciencia ha sido cortado de nuestra personalidad, arrojado de casa como oveja negra, continúa en el espacio psicológico, se convierte en demonio tentador, insiste en regresar a casa, no se resigna tan fácilmente de ninguna manera, quiere comer el pan amargo del destierro, busca una oportunidad y al menor descuido de la guardia, se acomoda nuevamente dentro de nuestra psiquis. Lo más grave es que dentro del yo desterrado se encuentra también siempre embotellado cierto porcentaje de esencia de conciencia. Todos esos psicólogos que así piensan jamás han logrado disolver ninguno de sus yoes, en realidad han fracasado. Por mucho que se intente evadir la cuestión esa del Kundalini, el problema es muy grave. En realidad, el hijo ingrato no progresa jamás en el trabajo esotérico sobre sí mismo. Obviamente, hijo ingrato es todo aquel que desprecia a Isis, nuestra divina madre cósmica particular individual. Isis es una de las partes autónomas de nuestro propio ser, pero derivado la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, el Kundalini. Ostensiblemente solo Isis tiene el poder absoluto para desintegrar a cualquier yo. Esto es irrefutable, irrebatible, incontrovertible. Kundalini es una palabra compuesta. Kunda viene a recordarnos al abominable órgano kundartiguador. Lini es un término atlante que significa fin. Kundalini quiere decir fin del abominable órgano kundartiguador. Es pues urgente no confundir al Kundalini con el kundartiguador. Ya dijimos en un pasado capítulo que la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes se encuentra enroscada 3 veces y media dentro de cierto centro magnético ubicado en el hueso coccigio base de la espina dorsal. Cuando la serpiente sube es el Kundalini, cuando baja es el abominable órgano kundartiguador. Mediante el tantrismo blanco, la serpiente asciende victoriosa por el canal medular espinal, despertando los poderes que divinizan. Mediante el tantrismo negro, la serpiente se precipita desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre. Así es como muchos se convierten en demonios terriblemente perversos. Quienes cometen el error de atribuirle a la serpiente ascendente todas las características izquierdas y tenebrosas de la serpiente descendente, fracasan definitivamente en el trabajo sobre sí mismos. Las malas consecuencias del abominable órgano kundartiguador solo pueden ser aniquiladas con el Kundalini. No está de más aclarar que tales malas consecuencias están cristalizadas en el yo pluralizado de la psicología revolucionaria. El poder hipnótico de la serpiente descendente tiene a la humanidad sumergida en la inconsciencia. Solo la serpiente ascendente, por oposición, puede despertarnos. Esta verdad es un axioma de la sabiduría hermética.
ahora comprenderemos mejor la honda significación de la palabra sagrada Kundalini. La voluntad consciente está siempre representada por la mujer sagrada, María Isis, que aplasta la cabeza de la serpiente descendente. Declaro aquí francamente y sin ambajes que la doble corriente de luz, el fuego vivo y astral de la tierra, ha sido figurado por las serpientes con cabeza de toro, de macho cabrío o de perro de los antiguos misterios. Es la doble serpiente del caduceo Mercurio, es la serpiente tentadora del Edén, pero es también sin la menor duda la serpiente de cobre de Moisés entrelazada en el Tau, es decir, en el Lingam generador. Es el macho cabrío del Sabbat y el Bafómeto de los templarios gnósticos, el hile del gnosticismo universal, la doble cola de serpiente que forma las patas del gallo solar de los Abraxas. En el Lingam negro, embutido en el yoni metálico, símbolos del dios Shiva, la divinidad hindú, está la clave secreta para despertar y desarrollar la serpiente ascendente o Kundalini, a condición de no derramar jamás en la vida el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Tot. Hemos hablado entre líneas para quienes sepan entender. Quien tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría. Los tántricos negros son diferentes. Ellos despiertan y desarrollan el abominable órgano kundartiguador, la serpiente tentadora del Edén, cuando cometen en sus ritos el crimen imperdonable de derramar el vino sagrado.